Buenos días. Y nosotros venimos aquí como grupo a capacitarlos a ustedes como docentes en teorías del aprendizaje. Mi nombre, como lo ven en pantalla, es Juan David Muñoz Marín y a lo largo de esta corta capacitación mis compañeros irán presentando. Eh, Como les dije, esta es una capacitación que tiene que ver con teorías del aprendizaje y el cual eh, tiene como objetivo que ustedes tengan la posibilidad de contar con ciertas teorías y se puedan apropiar de ellas al llevarlas al salón de clase y así puedan identificar o determinar la importancia y la función de esos procesos de enseñanza y aprendizaje de cada una de estas teorías, teniendo en cuenta ciertas situaciones que se dan en estas instituciones o situaciones escolares. A continuación, pues lo que venimos y lo que planteamos como grupo de trabajo para presentarles a ustedes y que sea de una mayor facilidad para ustedes es un cuadro comparativo donde tenemos tres teorías del aprendizaje y donde tenemos unos criterios. Tenemos sus autores representativos, la concepción del aprendizaje, el rol del estudiante, etcétera, ¿cierto? Y los factores que son o que identifican a cada uno de estos criterios, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores, eh, pueden decirse, más relevantes o que tienen cierta importancia dentro de ese criterio? Entonces, empezaré trabajando con ustedes y mostrándoles un poco de la teoría conductista, algunas cosas puntuales que ustedes tienen que saber. Esas cosas son los autores representativos, quienes son Skinner, Watson y Pavlov, ¿cierto? Son 13 autores que trabajaron muchísimo en esa teoría conductista. Concepción del aprendizaje y factores muy importantes a la hora de identificar en esta teoría conductista es que la concepción del aprendizaje se da bajo la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca, ¿sí? Entonces son como ese manejo de emociones al obtener una respuesta y lo que nosotros como docentes podemos otorgarles. Luego viene una llamada orientación clínica, que es lo que enriquece las concepciones o el aprendizaje, ¿cierto? Luego vendría el proceso de aprendizaje que tiene que ver con en sí con el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante, eh, donde se plantean unos refuerzos. Esos refuerzos en la teoría conductista son positivos y son negativos dependiendo del desarrollo de ese proceso. Y el ser humano es mucho más que una serie de estímulos. Entonces, lo que hablamos de un condicionamiento, ¿cierto? Los condicionamientos que pueden ser clásicos o instrumentales. ¿Cuál es el rol del profesor en la teoría conductista? El rol del profesor es condicionar a los estudiantes, o sea, no es un profesor que promulgue la investigación muchísimo, que, mm, que sea un guía o que promueva actividades, que los deje pensar, puede decir a libre albedrío, ¿no? Su condición es manejar la clase como es. La competencia entre alumnos es es general, o sea, es el que, entre comillas, más hágase una directriz del profesor que es la que condiciona, es la estimulación o la motivación del profesor en este caso es muy básica, ¿sí?
incluso se podría decir que escasa. El rol del estudiante, el rol es pasivo, recibir órdenes y se estimula generalmente por buenas conductas. Las interacciones entre el estudiante y el profesor son pocas. Aquí el estudiante, perdón, el docente que enseña es el encargado de provocar ese estímulo, no el estudiante, ¿cierto? Se reduce a premios muy escasos, como lo he venido diciendo, en el rol del profesor. El refuerzo negativo se da a castigos o se limita a castigos, es el refuerzo negativo. Y son muy importantes las calificaciones. La relación entre ellos se da también mucho por esas calificaciones. Y por último, el proceso de transferencia o mediación, la teoría conductista, es que el conductismo prescinde por completo de los procesos cognitivos, es decir, que son más importantes la evaluación en ese sentido, ¿cierto? Y la parte creativa poco. El conocimiento se va construyendo de forma lineal, ¿sí? Entonces, allí no se admiten salirse de ese contexto, salirse de ese proyecto, de ese plan curricular que se tiene, ¿cierto? Se despreocupa de la actividad creativa y descubridora del alumno. Se desarrolla únicamente la memoria. Aquí la parte de resolución de problemas, en ubicarlos en situaciones cotidianas, poco. Y se crean dependencias del alumno a estímulos externos. O sea, no es muy importante acá ese proceso o la mediación entre estudiante y docente. Lo que ustedes seguirán después, ahora en unos instantes, mis compañeros hablando de la teoría constructivista, cognitivista, y por último, nuestro compañero Henry, que hablará de las situaciones que estaré mostrando en unos instantes, ¿cierto? Entonces aquí van a ver unas situaciones escolares que ya se les ha hablado y solo queda hablar sobre sus análisis. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, personas educadas y trabajadoras que vienen a esta conferencia para escuchar algo de interés. Parece mi gran admiración y respeto. Mi nombre es Arturo González y en este momentico voy a ser bastante breve. Les voy a compartir un tema sobre las teorías de cómo se construye el conocimiento. Y para eso vamos a citar la teoría constructivista del señor Jean Williams Fritz Piaget, Paul y Lekowski, de los grandes autores representativos de esta teoría. El tema con ellos es que ellos plantean dos situaciones, tienen un aprendizaje como un proceso activo y el aprendizaje completo, auténtico y real. En cuanto al proceso de aprendizaje, se obtiene una experiencia directa. Sí, la información es más introducida como una forma de respuesta para solucionar un problema. El aprendizaje es bastante completo, como lo dije ahora, es auténtico y es real. ¿Cuál es el rol del profesor? Simplemente es como guía y mentor, básicamente, y el estudiante tiene la libertad para explorar, para hacer, para crear. Estando presente cuando solamente el profesor está presente cuando el estudiante tiene alguna duda, entonces como guía, es como el rol del profesor. En cuanto al rol del estudiante en esta teoría es ampliar su experiencia de aprendizaje al utilizar las nuevas tecnologías. El aula tradicional se convierte en un nuevo espacio, al mismo tiempo aprenden, al mismo tiempo que se divierten.
aprendiendo. Y las interacciones de estudiante-profesor, simplemente se le da información entre maestro y estudiante y el aprendizaje es más activo. O sea, los estudiantes hacen más, se untan, construyen conocimientos por sí mismos. Se construyen significados a medida que se va aprendiendo. En cuanto al proceso de transferencia o mediación, en la teoría constructivista, el individuo siente la necesidad de construir su propio conocimiento. El conocimiento se construye a través de la experiencia y la experiencia conduce a la creación de esquemas. Los ordenadores proporcionan un apropiado medio creativo para que los estudiantes se expresen de manera constructivista y pues algo bastante ideal para el aprendizaje. Cordial saludo al honorable comité de docentes encargado de exponer las tres diferentes situaciones y relacionarlas en este cuadro comparativo para llegar a conclusiones con respecto a los estudiantes. El día de hoy estoy exponiendo todo lo relacionado con la teoría cognitivista, cuyos autores representativos son Jerome Brunner, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jean Piaget, entre otros. Ok. Apreciados docentes, los procesos intelectuales están profundamente afectados por metas individuales. Esto es con respecto a la concepción del aprendizaje. La meta u objetivo es un concepto esencial para la teoría del aprendizaje. Se comportan deliberadamente para alcanzar sus metas. En cuanto al proceso de transferencia o mediación, la evaluación es formativa. Se centra en los procesos de aprendizaje, no en los resultados obtenidos. En cuanto a los datos recogidos, estos son cualitativos. También se da importancia a las estrategias que utiliza el alumno para alcanzar un objetivo que no al grado en el que éste alcanza. Esto con respecto a la situación 3. Esta situación se caracteriza, es una característica de la teoría cognitivista, ya que se le está solicitando al estudiante anotar algunas ideas que se deben tener en cuenta, conocimientos previos, donde el individuo a lo largo de su vida debe tener presentes sus experiencias como resultado de la interpretación, procesamiento de información y la misma producción de lo que en este caso les está solicitando el docente. Es importante recalcar que la función del docente ha sido la de diseñar la actividad y dar cuenta de su participación contribuyendo el ambiente de esta. Muchas gracias, apreciados docentes. Damos paso a la siguiente observación. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Un saludo para todos ustedes. Quiero presentarles a ustedes el análisis que se hace sobre las tres situaciones planteadas en la rúbrica de evaluación. Allí quiero
darles a conocer lo siguiente. Pues básicamente la comprensión que se hace a partir de la lectura de la situación 1, 2 y 3, que se pueden ver en la diapositiva, pues resulta que la situación 1 nos menciona una situación problema de la vida real en donde el profesor ha desarrollado una estrategia bastante importante basándose en la teoría constructivista, en la cual deja que los estudiantes sean los reales protagonistas y llevándolos a la práctica del día a día. Creo que de esa manera se construye realmente el conocimiento, ya que en la práctica se construye un aprendizaje significativo y el aprendizaje se construye a través de la experiencia y desde nuestras prácticas de aula se sigue en este aprendizaje. Ya en la situación 2 se puede evidenciar que en esta situación participan Juana, Sandy, y tiene que ver con una situación de tipo conductista, es decir, una de las metodologías, digamos, de las más antiguas, en donde el estudiante y el ser humano ha conductado, o es decir, que debe seguir una conducta idealizada por el maestro y los estudiantes son premiados con ciertas situaciones, como en este caso con caritas, con números, con calificación. Pero desafortunadamente esta estrategia, desde mi punto de vista y desde la comprensión de los compañeros, no es la mejor y no debe ser la primera opción, ¿no? Porque el estudiante debe aprender algo significativo y asimismo debe opinar y debe de hacer desde su propio contexto, ¿no? En la situación número 3 de las actividades nos muestra una actividad bastante particular y es que tiene que ver con un método cognoscitivo. Ese tipo de aprendizaje cognoscitivo, nos ayuda a que todos y cada uno de los participantes en el ejercicio de enseñar y en el ejercicio de aprender podamos hacer una reflexión acerca de qué conocemos, de qué tenemos y en nuestras mentes. Bueno, y para terminar, después del análisis de nuestro compañero Henry de las exposiciones de Arturo y Gerson, darles las gracias. Recuerden que este es un proceso que ustedes tienen para crecer como profesores. Estas son unas ideas puntuales, así que muchísimas gracias a ustedes, docentes, por participar de esta capacitación. Hasta luego, que estén muy bien a todos.